revelado, el increíble baile de un niño pobre con la hija paralizada de un millonario transforma un evento en una noche de esperanza. Miguel nunca imaginó que su vida cambiaría cuando su madre lo despertó una mañana, justo antes de que el sol comenzara a asomarse por las azoteas del barrio. La música sonaba en su mente, los ritmos zapateaban en su corazón y su cuerpo tenía ganas de moverse. A sus 12 años, el baile era su único amigo, el único lugar donde podía soñar sin las cadenas de la pobreza que lo rodeaban. Su madre, con sus manos cansadas de hacer tortillas en el mercado, le sonrió con amor y esa sonrisa se convirtió en su combustible diario. En su pequeño hogar, las historias de sus abuelos siempre lo hacían sentir que todo era posible, que lo imposible simplemente no existía. A kilómetros de distancia, Valentina observaba desde su ventana la vida que se desarrollaba en las calles. Ahora recluida en su silla de ruedas, su visión del mundo era opaca, solo un eco de lo que una vez fue. La danza había sido su vida, cada video que veía era un recordatorio de un sueño aplastado por un accidente que le robó el movimiento y la libertad. Pero su padre, magnate de la construcción, estaba decidido a devolverla a la vida con un evento benéfico que prometía abrir las puertas de la esperanza. No sabía que la llegada de Miguel lo cambiaría todo. La noticia llegó a oídos de Miguel justo en el mercado. «Vas a presentar un baile en la gala de la hija del millonario», le dijeron sus vecinos, llenos de admiración y asombro. Casi no podía creerlo. La idea de estar en un lugar donde cada lujoso destello brillaba contrastaba drásticamente con la oscuridad de su hogar. Pero al llegar, la realidad le golpeó con fuerza, miradas arrogantes y murmullos despectivos, el chico pobre que baila para la hija paralizada. Su corazón latía con fuerza mientras respiraba hondo. El baile era su voz. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Valentina observó a Miguel ensayar. Notó cómo sus ojos brillaban, llenos de vida, incluso cuando la multitud lo observaba con escepticismo. Se sintió conectada a él, como si ambos fueran dos piezas de un rompecabezas que, a pesar de sus diferencias, complementaban la historia del otro. Cuando Miguel la tomó de la mano, el mundo se detuvo. Ella sintió que había una chispa, una conexión que iba más allá de sus limitaciones físicas. Pero justo antes de que el evento comenzara, su teléfono vibró. Un mensaje inesperado rompió el instante, un secreto podría cambiarlo todo. ¿Qué será?, pensó Miguel, mientras la música comenzaba a sonar. La energía en el aire era palpable. ¿Podrían dos mundos tan diferentes realmente unirse en un solo baile? ¿O la realidad se interpondría una vez más, dejando solo un eco de lo que podría haber sido? La verdad estaba a punto de salir a la luz. El evento en una noche de esperanza. La música llenó la sala, transformando el aire en una vibrante mezcla de emoción y nervios. Miguel sintió cómo su cuerpo respondía, las notas flotaban a su alrededor, llamándolo a compartir su alma a través del baile. Su mente divagó entre las miradas desdeñosas de algunos asistentes y la calidez cálida que irradiaba de Valentina. Esa conexión, ese momento en que sus manos se encontraron, lo llenaba de una fuerza inexplicable. Todo lo que puedo hacer es bailar, pensó, mientras se acercaba al escenario. La multitud comenzaba a murmurar y, aunque sus voces eran críticas, el ritmo despertaba sus esperanzas. En esos instantes, Miguel visualizaba a su madre, viéndolo brillar en el escenario, sintiendo con orgullo el arte y la pasión que definían su vida. En un rincón, Valentina lo observaba con una emoción que no podía explicar. Su corazón latiendo fuerte resonaba con cada movimiento del chico, un símbolo de esperanza no solo para él, sino también para ella. El baile de Miguel le recordaba lo que una vez fue, pero más que eso, le ofrecía un destello de lo que aún podía ser. Su silla de ruedas se sentía como una prisión, pero en ese momento, la música le prometió una libertad diferente, una que provenía del corazón. De repente, el mensaje en su teléfono volvió a retumbar en su mente. La curiosidad la atravesó como un rayo. Mientras Miguel comenzaba su actuación con un movimiento que dejaba a todos sin aliento,
Valentina luchó por no distraerse, pero la urgencia del texto no cesaba. Es mejor que lo lea luego, dijo en voz baja, aunque sus dedos anhelaban abrir la notificación. Sin embargo, su atención se centró en Miguel, en cada giro y zapateo que exhibía su vibrante espíritu. Al otro lado de la habitación, el padre de Valentina se movía entre grupos de benefactores, el rostro serio y determinado, pero aclamando internamente la valentía del chico. Quizás esto sea lo que necesita mi hija, pensó. Creía que el evento podría ayudar a Valentina a reconectar con el mundo, incentivarla a superar su situación. Pero no tenía idea de lo que sucedería después. La danza de Miguel creció en intensidad, cada movimiento un grito de determinación desafiante. Los murmullos fueron apagándose a medida que la audiencia comenzó a captar la alegría y la fuerza que irradiaba de él. Las opiniones comenzaron a cambiar y esas miradas que antes eran despectivas ahora llevaban asombro. Finalmente, cuando la actuación alcanzó su clímax, un brillo en los ojos de Valentina sugirió que este chico pobre no solo estaba bailando. Miguel estaba abriendo una puerta. Una que podía conectarlos a ambos, por primera vez, al permitirse soñar. Justo cuando las luces parpadearon y la música se desvaneció, la admiración se transformó en un aplauso atronador, resonando como un eco de esperanza que se extendía por toda la sala. Pero en ese instante aplastante de triunfo, Miguel no podía ignorar la pantalla de su teléfono, que ahora vibraba frenéticamente en su bolsillo. Su corazón se detuvo al revisarlo, era su madre. Miguel. Necesito que vuelvas a casa urgentemente. Algo ha pasado. La angustia inundó su ser. Se dio cuenta de que, a pesar de la alegría que había sentido en el escenario, su vida podía dar un vuelco inesperado en cualquier momento. Con las palmas sudando y el aliento entrecortado, miró a Valentina, quien aún respiraba fuerte por la actuación, y supo que su historia no había terminado. Estaba segura de que había algo más por descubrir, una nueva verdad que redefiniría no solo su baile, sino también su futuro, pero, ¿qué podría significar la llamada de su madre? ¿Cómo afectaría eso no solo a Miguel, sino a su ímpetu recién encontrado con Valentina? Miguel retrocedió unos pasos, asimilando la oleada de aplausos que se desbordaban en la sala, pero su mente estaba lejos de ese fulgor. La voz de su madre resonaba en su cabeza con la misma fuerza que la música aún vibrante. Urgentemente. Era una palabra que pesaba más que 1000. Valentina, notando su cambio de expresión, dejó escapar un suspiro entrecortado. El brillo en sus ojos se apagó momentáneamente, como si un manto de preocupación cubriera el instante de alegría que acababan de compartir. ¿Está todo bien?, preguntó, intentando leer los pensamientos de Miguel con esa conexión que sentía entre ellos. No lo sé, murmuró Miguel, moviéndose un poco hacia atrás, buscando un rincón donde pudiera respirar. El aplauso seguía resonando, pero ahora sonaba distante. El mundo que lo rodeaba se estaba desvaneciendo, envuelto en una bruma de ansiedad. ¿Debería irse? Debería dejar todo atrás en ese momento de esperanza. La presión en su pecho crecía, mezclándose con el eco del aplauso. No podía dejar que ese momento se perdiera en la confusión. Volvió a mirar a Valentina, sus ojos llenos de preguntas. Necesito saber qué pasó. Mi madre, ella nunca me llama así, a esta hora. Valentina hizo una pausa, sus labios se apretaron en una línea delgada, pero no pudo evitar la inquietud que se formaba en su interior. ¿Debes irte? No quería que él se fuera, pero entendía que había cosas más grandes en juego. Era como si la música hubiera sido un símbolo temporal de libertad, mientras que la realidad los atrapaba de nuevo en su red. Sí, pero se detuvo, mirándola con intensidad. Me gustaría que estuvieras aquí cuando regrese. Quiero hablar contigo. Las palabras brotaron como un susurro lleno de promesas. Valentina asintió levemente, sintiendo que la conexión que habían forjado en el escenario estaba amenazada. Una chispa de determinación brotó en ella. Tras tanto tiempo sintiéndose atrapada, quizás eso era lo que necesitaba, un propósito, una razón para animarse a seguir adelante. A pesar de sus limitaciones, de la vida que la había marcado, aquella noche había encendido algo en su interior. Claro, Miguel. Te esperaré. Con un último vistazo, Miguel se apresuró a salir. Caminó rápido, pasando por las grandes mesas vestidas de lujo, la multitud moviéndose como un mar caótico. La belleza de la noche lo seguía a sus espaldas, pero él solo pensaba en su hogar y aquel tono de desesperación en la voz de su madre. Al llegar a la salida,
El aire fresco de la noche le golpeó la cara y, por un instante, fue como si pudiera respirar de nuevo. Se zambulló en la oscuridad de la calle, donde las luces parpadeantes del evento se desvanecían detrás de él. ¿Qué habrá pasado?, se preguntó, ajustando su reloj en la muñeca. Antes de abrir la puerta de su casa, trató de calmarse. Dentro, la luz del pasillo apenas iluminaba. La voz de su madre resonó, aguardando en los rincones de la habitación mientras atravesaba la puerta. Mamá, llamó, pero solo recibió el eco de su propia voz. Su corazón latía con fuerza, lo que aumentaba su angustia. Se dirigió hacia la cocina, encontrando a su madre sentada en la mesa, su rostro cubierto por la preocupación. ¿Qué sucedió?, preguntó, su voz temblando. Fue entonces cuando escuchó lo que nunca hubiera esperado. No tengo tiempo para explicaciones, necesitamos hablar de... El sonido de un golpe en la puerta interrumpió su diálogo, desbaratando la atmósfera tensa que comenzaba a envolverlos. Miguel miró a su madre en busca de respuestas, pero el rostro de ella ya reflejaba el miedo que había en su corazón. «Es él», murmuró su madre, dejando caer su mirada hacia el suelo, como si el peso de la revelación le hubiera robado el aliento. «Mamá, ¿quién es él?». La pregunta salió como un susurro cargado de inquietud. Antes de que pudiera obtener una respuesta, la puerta se abrió con un chirrido dramático, revelando una figura oscura en la entrada, y con ella, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El silencio se apoderó del ambiente, palpable como un espesor en el aire. La figura en la puerta era alta y delgada, sus rasgos apenas iluminados por la luz tenue del pasillo. Miguel sintió que su mundo se detenía un instante, el universo reducido a esa figura por un momento. Con el corazón agitado, entrecerró los ojos, intentando enfocar en lo que significaba la llegada de esa persona. «¿Quién eres tú?», exigió Miguel, su voz temblando bajo la presión de la incertidumbre. La persona en la puerta sonrió de una manera fría, casi desafiante. «Mi nombre es Darío», dijo, como si aquel nombre debería significar algo. «Vengo a hablar con tu madre». Miguel giró hacia ella, buscando respuestas, sin poder ocultar la confusión que inundaba su rostro. La expresión de su madre, que se había sumido en el miedo, comenzó a tornarse en algo más parecido a la resignación. «¿Darío? ¿Por qué estás aquí?». La voz de su madre, aunque temblorosa, tenía un matiz de firmeza, como si una batalla interna estuviera luchando en su interior. «Porque hemos llegado a un punto en el que debemos tomar decisiones», dijo Darío, con la calma de alguien que ha tenido tiempo para pensar en lo que viene. «Tus decisiones afectarán a muchos, incluyendo a tu hijo». Miguel sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de ese extraño sonaban a advertencia, y detrás de cada sílaba había un peso que no podía ignorar. «¿A qué te refieres? ¿Qué decisiones?». Su voz era apenas un hilo, la preocupación filtrándose a través de cada pregunta. El silencio se hizo palpable otra vez, denso y pesado. Darío cruzó los brazos, mirando a Miguel con una mezcla de curiosidad y algo que el joven no podía identificar. «Hay cosas que no conoces, Miguel. Tu madre ha estado enfrentando retos que tú ignoras, y es hora de que sepas la verdad sobre su pasado y el nuestro». «¿Nuestro?», inquirió Miguel, sintiendo que una combinación de ira y confusión ponía su pecho a punto de estallar. «¿Quién eres realmente, y qué tienes que ver con nosotros?». «Eso es lo que vengo a explicarte», contestó Darío, directamente. «Sin embargo, no podemos hacerlo aquí. Hay demasiado en peligro. Confía en mí, hay que ir a otro lugar». Miguel miró a su madre, su mirada llena de preguntas. Pero al ver su rostro, entendió que ella también estaba en un dilema, obligada a decidir qué más se podía ocultar. ¿Qué vida llevaban realmente? La realidad de su rutina diaria, los sacrificios y las limitaciones, eran apenas la superficie de algo profundo, oscuro, que ahora se agitaba en la sombra. «¿A dónde me llevarás?», preguntó Miguel, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo desconocido. «Confía en mí», respondió Darío, con una seguridad que abrumaba. «Todo lo que sabes puede cambiar esta noche». «Eso es lo que temo», murmuró Miguel, mientras el miedo y la curiosidad luchaban por dominar su razón. Sintiéndose atrapado en un torbellino de emociones, vio a su madre tomar una respiración profunda, como si se preparara para soltar una verdad de peso. «Miguel, cuando te vayas, habrá cosas que ya no serán las mismas, pero quizás sea lo mejor». Sin tiempo para procesar sus pensamientos, Miguel y su madre se miraron por última vez.
Esa mirada contenía promesas, una chispa de valentía y un eco de amor que no podía ser quebrantado, sin importar cuán profunda fuera la verdad que estaban a punto de descubrir. Con el corazón acelerado y un sentido de determinación creciendo en su interior, Miguel tomó una decisión. Está bien. Lo haré, así, entró en la oscuridad de lo desconocido, mientras la figura de Darío se alzaba, llevándolo hacia un destino que podría revelarle la verdad no solo de su madre, sino de su propia identidad. Pero por favor, ¿qué es lo que debo saber al final de todo esto? Preguntó Miguel, mirando al hombre misterioso, temiendo lo que podría revelarse. La respuesta de Darío fue una sonrisa enigmática. Todo. Tal vez en la verdad esté la clave de tu futuro, y así, con el eco de esa afirmación aún resonando en su mente, Miguel se adentró en la noche, sin saber que lo que estaba a punto de enfrentar cambiaría la visión del mundo que siempre había conocido. El mundo nocturno se desplegaba ante ellos como una tela oscura, salpicada de luces que titilaban como estrellas lejanas. Miguel caminaba tras Darío, su figura alta desplazándose con confianza en la penumbra. Cada paso era una camada más de incertidumbre y temor, mientras su mente se llenaba de preguntas que giraban como torbellinos. ¿Dónde estamos y qué secreto es tan grande que no podíamos manejarlo en casa? Se atrevió a preguntar. La voz de Miguel temblaba al salir, inquieta por lo que podría descubrir. Darío no se volvió, pero su voz resonó en el silencio. Estamos en la frontera entre lo que conoces y lo que te pertenece realmente. Tu madre necesitaba tiempo para prepararte, pero el momento llegó más rápido de lo que esperamos. Miguel frunció el ceño, incapaz de discernir si sentía más miedo o curiosidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué me pertenece? ¿Por qué no puedo recordar nada? Los recuerdos pueden ser frágiles, como cristal, contestó Darío, girándose finalmente para enfrentar a Miguel. A veces, la vida decide mostrarte la verdad en el momento más oscuro. Hay cosas que han sido borradas de tu mente por tu propia protección. Es tiempo de enfrentarlas. La conversación estaba saturada de un peso emocional que hacía que Miguel quisiera retroceder y cerrar la puerta, pero el impulso de avanzar era mayor. Al mirar a Darío, su inseguridad comenzó a transformarse en una especie de desafío. Si estoy aquí, es porque quiero saber. Siempre he sentido que me ocultaban algo. ¿Por qué ahora? Porque hay un peligro real, respondió Darío, sus ojos reflejando la gravedad de su mensaje. No solo por lo que tu madre ha enfrentado, sino también por lo que tú mismo podrías heredar. Algunas verdades son peligrosas, Miguel. Algunas pueden cambiar tu vida para siempre. La mente de Miguel se llenó de imágenes, sombras en su casa, momentos en los que su madre parecía perderse en pensamientos lejanos. ¿Qué pasa si no me gusta lo que descubro? Eso depende de ti. Hay poder en conocer la verdad, y con ese poder, la capacidad de transformar tu vida o aceptarla tal cual es. Pero no estoy aquí para decidirlo por ti, solo para guiarte. Una brisa fría les envolvió mientras se acercaban a un edificio antiguo, con un aire que recordaba historias olvidadas. Las luces de la ciudad se desvanecían a su alrededor, pero en el interior de ese lugar, Miguel sentía que se acercaban a un nuevo comienzo. Se detuvieron en la entrada, las puertas pesadas como los secretos que custodiaban. ¿Estamos listos?, preguntó Darío. ¿Listos para qué? Para lo peor. Miguel dejó escapar un suspiro, sintiendo que su estómago se encogía ante lo que estaba por venir. Listos para enfrentarte a tus orígenes, a lo que significa ser quien eres de verdad, dijo Darío, instándole a entrar. Con un último vistazo al camino que había dejado atrás, Miguel asintió, decidido. Estaba a punto de cruzar el umbral hacia una realidad que podría cambiar todo lo que creía saber. Dando un paso adelante, sintió el peso de la historia familiar presionando sobre sus hombros. Un eco reverberó en su mente, el momento de la verdad llegó, y esa frase iluminó su camino en medio de la incertidumbre. Mientras las puertas se cerraban detrás de ellos, un profundo susurro se deslizó por el aire, como un aviso de lo que estaba por descubrir. ¿Sería Miguel capaz de soportar lo que vendría, las verdades sobre su madre, su propia existencia y los peligros que acechaban en la sombra? La atmósfera dentro parecía cargada de posibilidades. Miguel sintió un escalofrío a medida que Darío comenzaba a hablar de la historia que había estado ocultando, enredada en mitos y sombras. Primero, hablemos de tu abuela. Con eso resonando en su mente, Miguel sintió que su determinación se entrelazaba con un miedo inquebrantable.
¿Qué le depararía el destino mientras comenzaban a deshilar el oscuro legado que marcaría su futuro? La luz tenue del interior reveló paredes cubiertas de retratos, cada uno atrapando sombras del pasado, guerreros y ángeles que parecían vigilar la entrada. Miguel sintió que cada mirada enmarcada lo seguía. Un profundo suspiro se deslizó entre sus labios, y por un momento, el miedo a lo desconocido se tornó en curiosidad. Tu abuela comenzó Darío, con una voz casi reverente. Era una mujer fuerte, con habilidades que la hacían única. Pero no solo su fuerza era complicado. También estaba su historia, una historia marcada por decisiones difíciles y sacrificios. Miguel se sintió como un espectador de una película, absorbiendo cada palabra mientras imaginaba a su abuela en tiempos de guerra, tomando decisiones que quizás influirían no solo en su vida, sino en la suya. ¿Qué habilidades?, preguntó Miguel, urgido por la curiosidad. Darío avanzó hacia una gran mesa llena de documentos polvorientos. Con un dedo, empezó a pasar las páginas de un libro antiguo. Ella perteneció a un linaje que custodiaba secretos ancestrales. Se decía que estaba en conexión con fuerzas que trataban de proteger a los suyos. Pero no todos los secretos son eternos. Algunos, como los tuyos, emergen en el momento más oscuro. El corazón de Miguel palpitaba fuertemente. ¿Conexión con fuerzas? ¿Qué tipo de fuerzas? La incredulidad llenaba su voz, pero en el fondo, había una chispa de esperanza que crecía. Te lo mostraré, dijo Darío con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Se acercó a una pared donde colgaban un par de cuadros, cada uno representando un símbolo. Estos son símbolos que tu abuela utilizaba. Cada uno de ellos es una pieza de su legado. Te enseñaré a interpretarlos, pero debes estar preparado para lo que puedas encontrar. A medida que Darío señalaba cada símbolo, Miguel sentía su mente acelerada, atrapando fragmentos de una realidad que parecía desvanecerse lentamente. Las imágenes eran vívidas, su madre, el terror en sus ojos cuando hablaban del pasado. Las inseguridades de su infancia, las advertencias de permanecer siempre en la sombra, cobraron sentido. Esto no es solo una historia, ¿verdad? Miguel preguntó, casi a susurros. ¿Por qué me arrastrarías a todo esto? Porque tú tienes el mismo potencial. Lo llevas dentro de ti, Miguel, respondió Darío, acercándose al joven. Tu madre hizo lo correcto al protegerte, pero ahora es tu turno. Ahora tienes que elegir si quieres este legado o dejarlo atrás. Miguel pensó en su madre, en las incesantes advertencias, en el amor que siempre sentía detrás de las preocupaciones. La idea de aceptar un don que nunca supo que poseía lo aterraba, pero al mismo tiempo, le ofrecía una oportunidad. Una chispa de posibilidad comenzaba a encenderse en su interior. ¿Qué pasa si no quiero? ¿Si elijo vivir una vida normal? La pregunta salió, cargada de esperanza y temor. Entonces tendrás que vivir con el peso de no saber quién eres realmente. Pero, si decides abrazar tu herencia, las puertas que se abrirán son inimaginables, dijo Darío, sus ojos centelleando con determinación. La decisión latía en su interior, un pulso vibrante entre el miedo y la curiosidad. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en el edificio antiguo. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió denso, como si algo estuviera rompiendo la calma. Las sombras en las paredes crecieron y se lanzaron hacia ellos. Miguel, escúchame. Hay que salir de aquí, ahora, gritó Darío, su rostro ahora inquieto, con el miedo apoderándose de su pecho. Miguel se dio cuenta de que su verdadero viaje apenas comenzaba y que el legado trajo consigo algo más oscuro de lo que jamás imaginó. ¿Podría enfrentarse a ello, o sería absorbido por la oscuridad? Mientras corrían hacia la salida, una voz resonó en su mente, lo que está por venir es mucho más aterrador de lo que crees. ¿Podría encarar el desafío que se avecinaba y descubrir su verdadero yo antes de que fuera demasiado tarde? La puerta de madera crujió mientras Miguel y Darío atravesaban el umbral, dejando atrás la penumbra de aquel lugar cargado de secretos. La luz del exterior los envolvió, pero la sensación de estar en peligro aún persistía. El aire fresco les golpeó el rostro, y Miguel inhaló profundamente, tratando de borrar la inquietud que se había asentado en su pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo esto?, preguntó Miguel, tambaleándose entre la adrenalina y la confusión. Sus manos temblaban, y el caos del momento comenzaba a mezclarse con la creciente incertidumbre sobre su futuro. Darío lo miró con seriedad. Porque algo ha despertado.
Las fuerzas que creías que eran solo leyendas han comenzado a moverse. El legado de tu abuela no es simplemente una herencia, es una carga que debes decidir cómo llevar. Las palabras resonaban en la mente de Miguel, y su corazón parecía latir al ritmo del miedo. Miró a su alrededor, buscando respuestas en las tierras y calles familiares de su infancia, que ahora le parecían extrañas. ¿Qué fuerzas? ¿De qué estás hablando? Antes de que Darío pudiera responder, un alarido, como el eco de un lamento lejano, hizo que ambos se volvieran. Más allá de los arbustos, una figura esbelta con ropas oscuras se recortaba contra el cielo. Una presencia inquietante los observaba, el viento acariciando su piel como si estuviera vivo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Es un mensajero», gritó Darío, mientras comenzó a retroceder, empujando a Miguel a hacerlo también. «¿Un mensajero de qué?», replicó Miguel, su voz entrecortada. Hechos extraordinarios ocurrían a su alrededor, pero todavía luchaba por comprender su propio papel en todo esto. «Todo tiene que ver con el legado, Miguel. No eres solo un chico más. Hay alguien que quiere lo que llevas dentro, y no se detendrá hasta conseguirlo». La mirada de Darío se endureció, y el miedo en su voz hizo que la adrenalina de Miguel aumentara. Sabía que no podía, no debía, ignorar lo que estaba ocurriendo. Sin pensarlo, corrió. Sus pies llevaban su cuerpo hacia la seguridad que anhelaba, pero en su mente había una tormenta de emociones. ¿Por qué había sido elegido? ¿Qué implicaba realmente ese legado? De repente, el ruido de una voz familiar se deslizó en sus pensamientos, su madre. Las advertencias, los abrazos protectores, la sensación de estar siempre a salvo, todo se desmoronaba. Miguel no tenía tiempo para pensar en eso. Con Darío a su lado, corrieron por las calles angostas, buscando refugio, pero su mente aún giraba alrededor de las sombras del pasado que lo acosaban. Sin embargo, de repente, algo en su interior empezó a cambiar. Sería el mismo legado el que le daría la fuerza para enfrentar esa oscuridad. Mientras se alejaban, la figura oscura se disipó tras ellos, como una niebla que se disuelve al amanecer. Pero esa sensación de peligro no se marchó. «Necesitamos encontrar un lugar seguro donde podamos hablar», dijo Darío, su expresión aún tensa. «Debo enseñarte sobre los símbolos y su significado antes de que sea demasiado tarde». Algo resonó en el interior de Miguel. La posibilidad de entender su identidad se mezclaba con el terror de lo que podría encontrar. Sin embargo, debía enfrentarse a su destino, no solo por él, sino también por su madre, decidió. «Así lo haré», dijo, sintiendo que la determinación comenzaba a enterrarse en lo profundo de su ser. «Pero, ¿cuándo empezamos?». Justo cuando Darío iba a responder, el cielo se oscureció de manera abrupta, y un trueno retumbó, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndoles. Un resplandor brillante, casi cegador, surgió delante de ellos, revelando un antiguo camino empedrado que antes no habían notado. «Ahí», señaló Darío, una mezcla de inquietud y esperanza en su voz. «Ese camino te llevará a más respuestas de las que imaginas». Miguel miró hacia el sendero, cada piedra cubierta de musgo y recuerdos. Sin embargo, la elección ahora le pertenecía totalmente. Seguir ese camino podría llevarlo a la verdad, pero también a más peligro. «¿Y si no me gusta lo que descubra?», murmuró. El eco de su pregunta se quedó suspendido en el aire, haciéndole sentir que ya no había vuelta atrás. «Entonces tendrás que encontrar la forma de cambiarlo. Recuerda, tú decides», respondió Darío mientras avanzaba, y con cada paso, el destino se aderezaba más con el misterio y la incertidumbre de lo que vendría. Miguel, con el pulso acelerado y las manos frías, se detuvo un instante. La elección estaba delante de él, y un oscuro secreto lo esperaba. ¿Encontraría la fuerza para continuar, o dejaría que el miedo lo detuviera antes de haber comenzado realmente su viaje? Con el corazón latiendo en su pecho, dio un paso hacia el sendero. Una nueva aventura estaba a punto de comenzar, y con ella, una verdad que podría cambiarlo todo. El camino se desdobló ante ellos, como un antiguo susurro reclamando atención. Cada paso que daba Miguel sobre las piedras cubiertas de musgo parecía resonar en la tierra misma, como si el pasado contemplara con interés la decisión que ahora lo guiaba. Aunque la luz del día apenas hacía su aparición, una energía palpable se sentía en el aire, como si un ejército de secretos esperara a ser liberado. «¿Estás listo para esto?», preguntó Darío, su voz ahora un murmullo a través del susurro del viento.
Las palabras contenían un peso que Miguel no podía dejar de sentir. No había vuelta atrás, la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte. Espero que sí, contestó Miguel, intentando infundir valor en su respuesta. Su respiración era entrecortada, y cada exhalación parecía llevarse un poco del miedo que lo había estado acompañando. Sin embargo, un sudor frío le recorría la frente mientras se adentraban más en el sendero, que parecía tomar vida a su alrededor. El aire se volvió más denso, impregnado de aromas viejos y olvidados que despertaron recuerdos difusos de su infancia, cuando correteaba por el barrio sin preocupaciones. Pero ahora, cada paso lo llevaba a un lugar desconocido, un lugar donde su legado y lo que conllevaba marcarían la diferencia entre el pasado y el futuro. Por un momento, el camino se dividió, revelando dos direcciones. Una seguía la senda empedrada, floreciente y vibrante, mientras que la otra se tornaba oscura y tenebrosa, envuelta en sombras inquietantes. La elección no podría ser más obvia, pero la figura menacing de la que habían huido estaba muy presente en su mente. ¿Qué pasa si tomamos el camino equivocado?, Miguel preguntó, su voz reflejando la duda que lo asaltaba. Calma, Miguel. A veces tienes que arriesgarte. La decisión es tuya, pero también el precio de huir. Darío se detuvo, observando la intersección con un aire contemplativo. No olvides lo que llevas dentro. Tu abuela te dejó algo más que solo historias. Las palabras de Darío resonaron en su mente. Se preguntó si lo que llevaba dentro también era miedo, un poder oculto. Con el corazón latiendo al borde de una tempestad emocional, Miguel abrió la boca para hablar, pero el sonido de algo rompiéndose resonó en la distancia, como la promesa de más sorpresas esperando detrás de cada sombra. ¿Qué fue eso? Miguel sintió que se le encogía el estómago. Vamos, dijo Darío, y juntos se dirigieron hacia el resplandor que destellaba entre las ramas de los árboles. Al acercarse, los destellos comenzaron a convertirse en significados, símbolos que Miguel había visto antes en las viejas reliquias de su abuela. Se sentía como si una parte de él, aún dormida, empezara a despertar, llamándolo. El vórtice de luz iluminaría lo que habían buscado, y en el momento en que cruzaron la línea entre los dos caminos, sintieron una sacudida en el aire. La energía era poderosa y tangible, como un canto ancestral que llamaba a Miguel a unirse a su melodía. «Es aquí», exclamó Darío, mientras la vibración parecía hacer temblar la propia tierra. «Escucha, necesitamos descifrarlos juntos». Miguel se asomó, viendo inscripciones antiguas brillando a su alrededor, llenas de preguntas y respuestas. Cada símbolo parecía pulsar, como si esperara que él tocara, que lleno de preguntas, pronunciará un deseo, pero en ese instante, un fuerte viento sopló, enredando sus pensamientos. Algo se acercaba. Las sombras empezaron a moverse, y una risa distante resonó en la oscuridad. «Debemos alejarnos de aquí», dijo Miguel, pero algo en su interior también le decía que tenía que enfrentarse a esto. «¿No puedo huir de lo que soy, verdad?». Darío lo miró, comprendiendo la batalla interna. «No, Miguel. Huir no es la respuesta. Este es tu momento». Mientras las sombras se acercaban, el aire cambiaba de temperatura, volviendo el instante espeso con una tensión palpable. Miguel dio un paso adelante, con determinación, listo para enfrentarse tanto a sus miedos como al poder que podría desatarse. «Vamos a descubrir la verdad», dijo con voz firme, empoderándose a sí mismo. Fue entonces cuando la profundidad del silencio los envolvió, pero antes de que pudieran realizar un movimiento, una figura apareció delante de ellos, iluminada por una luz etérea. La figura sonrió, y en su mirada había una mezcla de reconocimiento y advertencia. «Soy quien puede cambiarlo todo», dijo la figura, extendiendo la mano hacia Miguel, «pero debes decidir si estás listo para aceptar lo que eso significa». Miguel sintió el pulso de su destino a su alrededor. ¿Sería este el principio de su transformación o el final de su inocencia? Y justo cuando estaba a punto de responder, el viento se detuvo súbitamente, como si todo el mundo esperara su elección. Un nuevo giro los aguardaba. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza. Mientras la figura deslumbrante continuaba mirándolo, su mano torcida se alzaba con una gracia que parecía desafiar la lógica misma. Había algo en la presencia de aquella entidad que desnudaba sus miedos más profundos y al mismo tiempo lo llenaba de una extraña calidez. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblorosa traicionando su valentía aparente.
La figura sonrió nuevamente, y por un instante, el ambiente a su alrededor se tornó más brillante, como si el sol decidiera invadir ese rincón oscuro del bosque. Soy el puente entre lo que fuiste y lo que puedes llegar a ser, respondió el ser, su voz resonando en todos los rincones de su mente. Tu linaje trae consigo un poder que ha estado dormido. Es hora de que despiertes a esa herencia. Miguel intercambió una mirada con Darío, quien parecía tan cautivado como asustado. La conexión era innegable. Todo el peso de su vida pasada parecía empujarlo hacia adelante, hacia ese ser iluminado. ¿Pero estaba preparado para asumir lo que eso conlleva? Lo que deseas está a tu alcance, Miguel, continuó la figura mientras sus ojos brillaban con una intensidad casi celestial. Pero debes estar dispuesto a enfrentarte a tus miedos. La verdad puede ser tanto una bendición como una maldición. Las palabras resonaban en su mente como un eco. ¿Qué significaría realmente conocer su verdad? Miguel recordaba la historia de su abuela, los antiguos relatos que hablaban de un poder vinculado a su sangre. Siempre pensó que eran solo eso, historias, cuentos contados para amedrentar a los niños o para inspirar momentos de asombro. Pero ahora, frente a la luz y la sombra, esos relatos parecían cobrar vida. ¿Y si el poder me consume? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse, mezclada con un hilo de desesperación. No todos están destinados a cambiar el mundo, pero aquellos que se atreven son los que marcan la diferencia, respondió la figura, su voz resolutiva como un latido constante. ¿Estás listo para descubrir qué papel tienes en esta historia? El viento cambió nuevamente, recorriendo el bosque y llenándolo de susurros. Miguel cerró los ojos un instante, sintiendo el aire fresco en su rostro. Recordó momentos de su infancia, los buenos y los malos, y comprendió que había algo más grande que sus temores. Quería destacarse, quería ser fiel a su propio legado. Si estoy listo, dijo finalmente, una determinación clara en su voz. Un ardor lo envolvió desde el interior y se sintió poderoso como nunca antes. En el momento en que esa palabra salió de su boca, la figura extendió la mano aún más, y un torrente de energía fluyó hacia Miguel. Era una corriente densa y calidez que lo atravesó, provocando que su piel se erizara. La luz brillaba cada vez más intensamente, mientras estrellas danzaban alrededor de ellos, conectando el pasado con el presente de una manera indescriptible. No olvides lo que traes contigo, recordó la voz de Darío. Todo se siente diferente y extraño, pero eres tú y eres más fuerte de lo que imaginas. Pero antes de que Miguel pudiera asimilar la magnitud de lo que había aceptado, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era una mezcla de miedo y desesperación que provenía del corazón del bosque. El aire se llenó de una nueva tensión, y el brillo comenzó a desvanecerse abruptamente. Hay algo más que viene, Miguel. Debemos irnos ahora, gritó Darío, pero ya era demasiado tarde. La figura comenzó a desvanecerse, aún sosteniendo su mirada. Tu camino está diseñado por tus elecciones, Miguel. No olvides quién eres, ni tu poder. La sombra está cerca, y no se detendrá. Miguel sintió como la realidad se tambaleaba a su alrededor. La energía vibrante que lo había llenado comenzaba a desvanecerse mientras el grito resonaba una y otra vez. Vamos, Miguel. Darío lo jaló con fuerza, arrastrándolo hacia un camino iluminado que parecía destellar con posibilidades. Pero la obsesión de saber más quemaba dentro de él. Entonces, mientras corrían, una figura conocida emergió de las sombras, su mirada llena de ira y venganza. Miguel se detuvo en seco. Esperen. Esto apenas comienza y así, entre el ardor de lo desconocido y el eco de lo que vendría, el destino de Miguel se entrelazaba con un peligro que apenas comenzaba a revelar sus cartas. El silencio se rompió cuando Miguel y Darío emergieron de la oscuridad del bosque, el eco de los gritos aún resonando en sus oídos. La luz del día se alzaba lentamente, desdibujando las sombras que habían acosado su camino. Pero en su interior, Miguel sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Estamos a salvo?, preguntó, la voz temblorosa, como si cada palabra tuviera el peso de lo que había dejado atrás. Darío miró hacia atrás, con un brillo en sus ojos que era mitad alivio y mitad preocupación. Por ahora. Pero la claridad solo viene con tu decisión. Lo que desates a partir de hoy no tendrá marcha atrás. Miguel sintió el aire girar a su alrededor, como si estuviera conectado con algo mayor. La verdad que había encontrado en el bosque y el poder que aceptó se arremolinaban en su mente. Miró a Darío.
¿Qué debo hacer? Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, pero siento que esto es solo el comienzo. Darío asintió, y frente a ellos se erguía un antiguo edificio, la entrada vestida de misterio. Aquí es donde empieza tu verdadero camino. Debes desvelar la historia de tu familia, y solo entonces podrás comprender la magnitud del legado que llevas. Con cada paso hacia la puerta, Miguel sentía la presión de su decisión y la expectativa de su destino. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió. Un calor familiar lo envolvió, iluminando su camino. Las paredes estaban adornadas con retratos de sus antepasados, cada uno con una historia que llevaba el peso de luchas y victorias. Tu abuela nunca renunció a su poder, y como ella, tú debes aprender a abrazarlo, dijo Darío. Pero recuerda, no solo es fuerza, también es responsabilidad. Las palabras resonaron profundamente en Miguel. Se acercó a un retrato en particular, un joven con una mirada determinada que le recordaba a su propia vida llena de desafíos. ¿Amaba el baile, como yo?, preguntó Miguel. ¿Luchó como yo? Ese es tu camino, Miguel. La danza que llevas en el alma es el hilo que te une a ellos. Utiliza eso, permítete sentirlo. Con su corazón palpitando intensamente, Miguel cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Las emociones se mezclaron, la tristeza de lo que había perdido, la alegría de lo que había encontrado en Valentina, la dignidad de su madre y su lucha diaria. La herencia no solo era acerca de poder, era sobre la conexión, la familia y la red de apoyos que siempre estaba ahí, incluso cuando la sombra se hacía más densa. Debo bailar, murmuró Miguel, abriendo los ojos de par en par. Debo dejar que la música hable y me guíe. Así es. Y no estás solo. Hazlo por tu madre, por Valentina y por aquellos que te rodean. Ellos también son parte de esta historia, respondió Darío con una sonrisa alentadora. El poder proviene de tu conexión con los demás, Miguel asintió, sintiendo que una oleada de fuerza lo recorría. Entonces, bailaré para ellos. No solo como una forma de expresión, sino como un medio para cambiar nuestras vidas. Esta noche, lo haré, y así lo hizo. Regresaron al bosque, donde el eco de la música lo llamaba como un viejo amigo. A medida que sus pies encontraban el suelo, una sinfonía lo envolvió, convirtiéndose en un loop vibrante de voz y ritmo. Miguel giró, saltó y se dejó caer, cada movimiento un grito de libertad y un saludo a su legado. La energía fluía a través de él, y al hacerlo, la luz comenzó a emerger de su cuerpo, como un faro que era a la vez personal y universal. Las sombras que lo habían perseguido se disiparon, cambiando de forma y tomando color mientras su danza llenaba el aire con posibilidades. Esto es tu poder, Miguel. Usa tu historia, no como un peso, sino como un viaje. El pasado no define quién eres, el futuro se crea en cada paso que das, dijo Darío, admirando cómo la luz se mezclaba con la danza. De pronto, entre las sombras emergió una figura familiar. Era Valentina, con su silla de ruedas, sus ojos reflejando un caleidoscopio de emociones. Miguel susurró, su corazón latió con más fuerza al verla. Valentina, y con cada movimiento, se acercó a ella. Ella lo miraba con admiración. Nunca pensé que podría ver algo tan hermoso. Tus pasos son más que simples movimientos. Son un renacimiento. Estoy aquí por nosotros, por todos nosotros. Ven, únete a mí, invitó Miguel, extendiendo su mano hacia ella. Valentina sonrió, convocando la fuerza que había encontrado esa noche. Mientras Valentina comenzaba a moverse junto a él, sintió que sus cuerpos se armonizaban en una danza íntima. Cada giro y cada salto se convertían en diálogos de superación, amor y esperanza. La sala se iluminó, y aunque las sombras intentaran acercarse, Miguel y Valentina encerraron ese espacio en su ritmo, protegiendo el presente y el futuro. No estamos solos, dijo ella, su voz llena de confianza. Estamos creando algo grandioso juntos, y así, en medio de aquel bosque y con el eco de su baile, los dos jóvenes se erguían, firmes, desafiando a las sombras y reclamando un nuevo horizonte. El legado de sus familias, la herencia de sus experiencias, todo se fusionó en un momento de plenitud. Mientras las luces danzaban a su alrededor y la música se alzaba hacia el cielo, Miguel entendió que su viaje recién comenzaba. Su futuro estaba lleno de promesas, no solo de afrontar su linaje, sino de moldearlo a través del arte, el amor y las conexiones que había hecho. Había un propósito ahora, algo que encendía su alma y lo impulsaba adelante. Esta es nuestra historia.
exclamó, riendo entre los pasos de Valentina, mientras la danza se convertía en un himno de celebración que resonaba más allá del bosque. No había nada más poderoso que seguir el latido del corazón, y Miguel finalmente era dueño de su destino. Así, entre risas, pasos y música, Miguel y Valentina comenzaron a escribir la nueva historia que cambiaría no solo sus vidas, sino las de aquellos que estaban a su alrededor. Con un corazón lleno de esperanza y la certeza de que lo imposible siempre podría hacerse posible, se lanzaron, juntos, hacia el horizonte que les aguardaba. Es nuestro momento de alzar la voz, necesitas suscribirte ahora. No dejes que esta increíble transformación se quede en la pantalla. Dale un like ahora para alimentar al algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, construyamos una red de esperanza y apoyo, porque cada historia merece ser contada y celebrada. Vamos a cambiar el mundo juntos.